En Solanas, en Las Piedras, en Miami, en Hong Kong, en Montevideo, en un estudio de radio. Cada uno hace la pretemporada donde puede. La pretemporada de Por Decir Algo. Aumentando la carga para no romperse durante el año. Por Decir Algo. Por Decir Algo. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube o mandanos un WhatsApp al 091-525252. Míranos en vivo en radiomundo.uy. PDA de pretemporada, lo dijimos, estábamos en febrero todavía. Bajando las cargas, Santiago. Bajando las cargas, Santiago Alfaro, ya te presento mientras miro a Sebastián. Nada que ver. Le dijo Santiago a Sebastián, tremendo. Perdón, es un ejercicio muy común de la pretemporada, ¿no? Te ponen un aro azul y un amarillo. Claro. Y te dicen amarillo y tenés que ir al azul y todo. Ah, Y vos te equivocás. Entrenamiento cognitivo. Yo las cargas no las estoy bajando, estoy bajando la panza. ¿Sí? Sí. Bueno, te felicito. Gracias. Ahora sí, Santiago Alfaro, licenciado en Educación Física, el primero en inaugurar este ciclo de pretemporada y de profes a cargo de ellas y con el cual vamos a hablar. ¿Cómo andás? Pero la verdad que, bueno, muy bien, buen mediodía para todo el mundo. Sí, está bien pasado el Sí. mediodía, todavía mantengo el margen. Y bueno, nada, agradecido de estar acá y poder compartir. Vamos a charlar un poquito. Primero, básico. ¿Qué se busca en una pretemporada? En tu caso vos estás vinculado al fútbol, al rugby y al básquetbol. ¿Hay algo que se busque en común en las tres pretemporadas? Bien, bueno, para darle un poquito de marco a todo eso, esos tres deportes entran dentro de la categoría de deporte de toma de decisiones, donde básicamente la estructura de funcionamiento está dada por ensamblar las partes que son como los actores, como los músicos de esa banda que vamos a ensayar, para que de alguna manera los entrenadores, quienes son los que después terminan tomando las decisiones, tengan como la mejor estructura posible desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del sistema de trabajo y bueno, a partir de ahí aplicado a defensa o ataque, la preparación del jugador, el momento como llega. Bueno, hay múltiples factores que van a terminar de incidir, por eso tenés que tener en cuenta todos ellos. ¿Y la manera de jugar o la intención de jugar del entrenador incide a la hora de planificar la pretemporada? Ni que hablar que incide, sobre todo cuando, bueno, primero que nada hay una rotación grande o de jugadores o de entrenadores, pueden pasarte una cosa a la otra o las dos cosas. Entonces, realmente como que año a año tenés que ir acomodando nuevamente las piezas y la estructura independientemente del sistema o el plan que tenga el entrenador en mente. De todas formas, a eso se cruza y se combina con las estructuras de calendarios y por encima de eso con la filosofía del cuerpo técnico, ¿no? Hay periodizaciones más tradicionales, como no sé, era lo antiguo, decir, bueno, ahora vamos a correr, ahora vamos a saltar, ahora hacemos fuerza, ahora hacemos las pesas, y después la cancha. Y después, ahora hay, hace ya bastante tiempo, un sistema más contemporáneo donde se integra todo eso, entonces se trata desde que el día 1 pueda estar la pelota, puede estar en juego los determinados sistemas que los entrenadores quieran ya implementar y del día 1 se trabajan las ideas de juego básicamente por unas cuestiones de tiempo también. ¿Cuánto se planifica del año en la pretemporada? ¿Cuánto influye esto que hablabas del calendario a la hora de preparar, por lo menos desde lo físico, a los deportistas? Ahí te hago dos cortes. El básquet y el rugby son dos deportes que tienen bastante distancia entre una temporada y otra. El básquet juega mucho, o sea, una gran cantidad de partidos en un tiempo relativo, en Uruguay en 8 meses aproximadamente, pero también te pasan los calendarios europeos. El rugby, al ser un deporte tan demandante desde el punto de vista físico, requiere también de mucho descanso, digamos, y en el fútbol te puede pasar, no sé, el Barcelona que juega 65 partidos en un año, ¿no? Entonces, los calendarios terminan siendo determinantes. Hoy en día, para arrancar, ya apenas termina la temporada oficial, de parte de las estructuras de trabajo, ¿no?, de los cuerpos técnicos, es donde ya tenés que dejar definido absolutamente todo. Por ejemplo, el básquet y el rugby te permiten introducir un nuevo concepto que es el concepto de la post-temporada.
donde por lo pronto todas las cargas físicas fuertes previo a un descanso, apenas termina la temporada, se retoma y en esa postemporada le podés realmente ajustar todas esas clavijas a cosas que no vas a tener el tiempo como para poder hacerlo más adelante. El fútbol no se puede dar ese lujo, básicamente porque juega mayor cantidad de partidos. Entonces, en el básquet y en el rugby eso a veces es una ventaja, lo cual es importante, y a veces las cargas físicas más potentes se dan en esa ventana, inmediatamente después de terminar las temporadas. ¿Por qué? Porque el día 1, disculpame, porque el día 1 empezás a trabajar de la pretemporada con la pelota y bueno, empezás a introducir los sistemas. En definitiva, a nivel de planificación, la pretemporada implica planificar todo el año desde el trabajo. Ni que hablar que todo el año, pasar en limpio toda la estructura de jugadores, después esto generalmente viene una etapa de testing o de evaluaciones que se hace pre y post. A partir de ahí uno ya arma el mapa, ya en nuestro caso tenemos como bastante protocolizado en qué cajón va cada jugador. A partir de ahí sabemos que tenemos que actuar, porque bueno, esto es como generar un traje a medida, no es como mandarlo al sastre a que se haga el traje para ir al casamiento. Entonces, cuanto más individualizado es ese proceso de control y monitoreo de carga, más rendimiento vamos a obtener del jugador. ¿Eso qué significa? Que cada jugador tiene especificado, por ejemplo, en cuánto tiempo tiene que recorrer cada distancia o con cuánto peso tiene que trabajar un ejercicio de potencia. Ese es un corte y que puede variar de una cosa a la otra. Una cosa es cómo se comporta en la cancha, otra cómo se comporta en el gimnasio con las pesas, otra si tiene que hacer enfatizar el aspecto nutricional. Por eso, una vez que realmente, nosotros los preparadores físicos hoy en día, de ser quienes mandamos o recetamos, digamos, los programas físicos, estamos mutando los deportes colectivos hacia como ser los managers, los que controlan la carga, digamos, porque quienes determinan lo que va a hacer son los entrenadores. Nosotros ajustamos, trabajamos junto con ellos, pero después básicamente lo que nos dedicamos a decir es esto es mucho, esto es poco, a este menos, a este más. O sea, imagínate un ecualizador del viejo equipo de música que va subiendo y bajando, a este un poco más, a este un poco menos. Y hoy en día realmente el impacto fuerte ha sido el ingreso de la tecnología, que nos permite que ese traje a medida tenga mucho más validez y datos objetivos, ¿no? Antes era a ver qué veías. En ese sentido, Nacional, por ejemplo, tiene su profe de carga, que es institucional, independientemente del profe que traiga el cuerpo técnico de turno, es quien se encarga de eso, de manejar las cargas, y es quien tiene como la evolución de los jugadores en el último tiempo. ¿Eso es algo que se está empezando a aplicar en otras instituciones? Por suerte sí. La realidad es que las políticas de los clubes están avanzando hacia ese camino. O sea, en Sudamérica tenemos muchos ejemplos, en Brasil particularmente, todo lo que se le llama el staff de las ciencias del deporte, que es todo un área hoy en día. Hay especializaciones en gente, por ejemplo, que está 100% dedicada a manipular los datos del GPS. Entonces, tenés un tipo o dos a veces todo el día monitoreando en vivo o después procesando los datos para pasar los informes a los entrenadores o al preparador físico a cargo, porque el organigrama hoy es cada vez como más extenso. Tenés el preparador físico de fuerza, de gimnasio, tenés el de campo, el asistente de campo, el de ciencias del deporte. Entonces se ha extendido mucho más la profesión nuestra, y hay subespecializaciones, ¿no? Es como los médicos, antes con el genérico daba y después fueron apareciendo las diferentes especializaciones. Hoy está pasando eso. Vos viste un poco ese proceso, me imagino, de incorporación de tecnología. ¿Cuánto te ha pasado de que la tecnología te dé datos que a priori van contra lo que vos pensabas o contra tu sentido común? Decir, yo estaba seguro que este tipo no estaba rindiendo esto que me está marcando el GPS. Está muy bien. 1000 veces nos pasó. Sobre todo con la inexperiencia, ¿no? Siendo algo más, ya tiene tiempo en el mundo, pero acceder a la tecnología es costoso, sobre todo con la cantidad de renovaciones que tiene, ¿no? Los hardware cada vez vienen más chiquitos, más rápidos, con más potencia, con más hercios, que es en lo que se mide básicamente la calidad en este caso de los instrumentos. Y sí, y de hecho hay un drama es con la sobreinformación, ¿no? O sea, tenés información que ya ni siquiera te sirve, y donde no tengas muy buena interpretación de lo que esté pasando, es lo que nos pasa en el mundo, ¿no? Hoy en día el problema no es la falta, sino la sobreinformación. Entonces, ¿qué descartás? O sea, el desafío es saber qué descartás y qué decisión terminás tomando, siempre entendiendo que la unidad de tiempo no se ha movido. Vos al jugador lo tenés
1 hora y media, 2 horas, 1 hora, y eso no se movió, eso sí que no se movió. Por más que lo tengas en una concentración, digo, tampoco vos podés saturar, que es otro de los peligros de estos, de saturar información a los jugadores, porque al final del día, en el caso nuestro, que nos dedicamos a los deportes de toma de decisiones, es, bueno, cómo vaya aplicado eso al rendimiento colectivo. Ahí con el tema de la sobreinformación, digamos, puede pasar que vos recibís datos, pero si todo el tiempo estás modificando tu planificación de acuerdo a esos datos, capaz que no tenés un rumbo fijo. Hay un tiempo especulado así en los cuerpos técnicos que digan, bueno, durante este mes recogemos datos, pero hasta que no pase un mes no cambiamos nuestra planificación. ¿Hay algo así? Lo bueno de tener algo que se monitorea en vivo, vos tenés dos sistemas de análisis, uno que es la evaluación, y eso sí puede ser puntual, y después tenés el monitoreo, que eso es diario. Si bien uno tiene la estructura de planificación, es determinante que la dinámica de planificación vaya todo el tiempo tamizada con decisiones diarias que tengas que cambiar. Si yo no puedo mirar para el costado si vos dormiste 4 horas. Claro. Me tengo que hacer cargo de eso. Las razones no importan. Pero dormiste 4 horas o dormiste mal, los pibes te lloraron toda la noche, llegaste, tuviste un complicado o chocaste en el tránsito. Bueno, todo eso el GPS no te lo da. O sea que eso también es parte del laburo, estar atento a lo que pasa fuera del gimnasio, fuera de la cancha, con la vida del jugador. De hecho, hay hoy en día una educación muy grande. Nosotros lo hacemos con los más chicos. Hay un cuestionario que se hace previo y otro post. Y sin ese cuestionario pre-post es muy difícil también solamente tomar en cuenta los valores del GPS. El GPS no te dice cómo siente una persona, cómo está, cómo se encuentra. Te mide carga. Entonces, realmente eso vos lo tenés que, para que el dato sea válido, tenés que cruzarlo. Entonces, es un simple cuestionario autoadministrado que básicamente lo manejamos por los propios grupos de WhatsApp, en Google Docs o lo que sea, digo, porque son soluciones extremadamente baratas, ¿no? Simplemente poner un poco de cariño, trabajar en esos Excel y que realmente te den información válida. Nosotros eso, en el caso de tener tecnología, lo cruzamos y a partir de ahí tomamos las decisiones. El GPS, que cuesta mucho, es divino y es bárbaro, es una pata, pero la otra siempre es chequear con el jugador todo el tiempo en aquellas áreas que nosotros entendemos son determinantes para la hora de tener rendimiento. Que está viendo más conciencia a eso de los problemas, dejarlos afuera de la cancha, que se decía antes. Está viendo más conciencia en los problemas de afuera de la cancha repercuten en lo que pasa adentro. Pero ni que hablar, como nos repercute a todos nosotros en nuestra vida, es imposible, o sea, es absolutamente indivisible eso. De hecho, esta visión más holística, digamos, ¿no? Más 360 de rodearlo, es lo que se le llama el deportista como eje de toda la estructura atrás de todo esto. No entender que solamente los tirás a la cancha y que, bueno, que rindan o que entre la pelota o que corra más rápido. Digo, para llegar a eso, digo, uno para diagramar ejercicios o movimientos, esa es como la última pata. Te diría que casi que es lo más sencillo, ¿no? Lo más difícil es, bueno, todas esas cuestiones que uno tuvo que tener en cuenta para, al final del día, bueno, determinar cómo va a pasar eso, inclusive en la forma de comunicar, ¿no? Cómo te parás, tu idioma corporal, qué expresiones vas a tener ese día, si es un día de alta o si es un día de baja, si es un día de alta, que el staff tenga muy claro que todo va a operar en alta. O sea, si yo llego y es un día de alta y el utilero me hace 3 chistes en el vestuario, no entra en caja. Pero si el utilero tiene claro que es un día de alta, que la ropa tiene que estar antes, que tiene que estar todo pronto, que la cancha ya está vestida, o sea, cada detalle de eso, lo que te termina pasando es que el jugador en el día de alta termina siendo de alta y no un día más o menos. O sea, el peor fracaso del día ese, que con todo lo que laburaste, ves los datos del GPS y decís, che, pucha, no estábamos donde nosotros queríamos. Entonces, ¿qué pasó? Y generalmente no es el jugador, es el entorno. Claro, y relativo a eso de la motivación y cómo el jugador se siente, durante la temporada regular hay entrenamiento, partido. Entonces hay como una motivación más inmediata, incluso hasta una necesidad por el resultado. ¿Cómo se hace en el periodo de pretemporada para mantener alta la motivación de un jugador que capaz que se puede descansar y dice, bueno, estamos laburando fuerte, pero de acá a un mes no tengo ningún partido por los puntos? Ya es difícil que te pase eso. Un mes sin jugar es... hoy prácticamente, medianamente alto rendimiento, y de ahí para arriba es muy difícil que vos estés un mes sin jugar, inclusive en la pre. Te puede pasar porque pasó algo, un conflicto, una huelga. Por ejemplo, en nuestro básquetbol arrancan las pretemporadas tal vez en agosto, bueno, y la liga empieza a mediados de septiembre, fin de septiembre. Perfecto, ahí es donde entra la postemporada. Entonces, vos tenés un bloque postemporada, un bloque de descanso literal. Lo que te pasa si vos, te voy a poner un ejemplo para hacerlo un poquito más gráfico, el jugador
una vez terminada esa postemporada, se le hace una batería de test físicos, se va de vacaciones literalmente. Nuestra experiencia hasta ahora es cuando el jugador vuelve el día 1 a la pretemporada, vuelve en mejor estado de como lo dejamos. ¿Por qué? Porque básicamente el agotamiento de la temporada regular. El objetivo es generar un cúmulo de estrés físico día tras día o semana tras semana, para que después la verdadera supercompensación sea el descanso, y el descanso es no solamente off del deporte, de no moverte, sino también poder desconectarte desde la cabeza, digamos, que es tremendamente importante, y tienen que ir por el mismo carril. Y la motivación también, a ver, hay muchos factores, si tenés con quién competir el puesto o no, con qué te estés jugando, después el hambre de superación de cada persona. Entonces, todas esas cuestiones, nosotros, a ver, cuando podemos hacer lo que lo hemos hecho, ser como meticulosos con eso, a eso le damos un ranking y le damos una categoría. Entonces sabemos qué estrategias tenemos que tener con cada jugador desde ese foco. Ahí está, o sea que ustedes en su planificación también pueden incidir en la motivación de los jugadores durante una pretemporada. Es que la motivación se planifica. Si no planificás motivación, en realidad estás como flaqueando en un área absolutamente importante, y que el jugador, fundamentalmente los de deportes colectivos, le dan mucha importancia, ¿no? Entonces, generar un lugar donde el jugador quiera llegar, que tengas como la alegría suficiente como para recibirlo, y la presión también como para entender cuáles son las pautas y los modelos de conductas que uno está esperando. Hablaste mucho del descanso y alguna vez te oí decir que la educación física ha avanzado muchísimo en determinados terrenos, pero que el descanso sigue siendo como un área no tan estudiada. ¿Hay algo de eso? Bueno, por suerte ahora hay cada vez más importancia con eso. Es entender que, a ver, los deportistas generalmente con nosotros, con el cuerpo técnico, cualquiera de los integrantes del staff está 2, 3, 4 horas a reventar, que lo ves, y después, bueno, tenés las 20 horas del día restantes, si no son más, en los cuales no estás viendo a la persona. Que haya una política deliberada en la enseñanza del descanso es tremendamente importante. Hasta el día de hoy, tener ciclos de sueño profundo sigue siendo académicamente lo más demostrado para entender que el jugador es cuando más se recupera. Entonces no hay batido de proteínas, no hay crioterapia, no hay polvo mágico, no hay masaje que realmente compense dormir correctamente. Hoy los estudios del sueño son mucho más importantes, y de hecho cuando se está en momentos de campamento, que nosotros llamamos como los camps de entrenamiento, se trata de que el jugador enfoque en poder rápidamente relajar y conectarse con descansar la cabeza. ¿Eso quiere decir sin celular quizás a la hora de irse a dormir? Hay todo un tema, hay estudios con lo que pasa con el tema de las luces azules, que son las que emiten las pantallas, los celulares, las tablets, las compus. Se trata de que básicamente 1 hora y media, 2 horas previo a eso, ya tratar de conseguir la vigilia, lo apaguen o lo dejen, por más que ahora está el sistema de que vos lo pones en modo noche, y eso elimina bastante la paleta cromática de luces azules. Entonces, todo eso son detalles que colaboran, como mismo la rutina, la temperatura del lugar donde vas a dormir. Tienes un lugar fresco, seco, hay una temperatura estudiada para eso. De hecho, hasta la calidad de las sábanas y la calidad del colchón. Entonces, hay toda una estructura atrás. Atento de ahí a los sponsors, para después en la camiseta sale por canje. Y en canje. ese sentido, las relaciones sexuales, que también se habla en la no en la pretemporada, sino durante todo el año. Para los que tienen, decís vos. Claro. Para los que tienen la fortuna. Que no es mi caso. ¿Cómo lo maneja el profe? ¿Hay una incidencia en el entrenamiento? ¿Hay un tiempo 24 horas antes sí, 24 horas antes no, 48? ¿Se maneja? Se maneja. Me voy a parar en lo académico, para no entrar en debates. Bien. La academia dice que no hay incidencia directa, y sino que al revés, que no hay ningún tipo de problema. Eso dice la academia. ¿Qué pasa alrededor de tener relaciones sexuales? Hay todo un contexto, digamos. Uno no llega a tener relaciones sexuales y no, bueno, me van a ir, chao. Entonces, bueno, ahí empieza, digamos, como... Claro, se implica que vos abandones la concentración. Claro. Si fuiste al boliche, tuviste 4 horas. Claro, el problema no fue las relaciones sexuales, sino todo lo que acompañó. Entonces, el problema de las relaciones sexuales es, que no es el problema en sí mismo, eso es una bendición, digamos, es el tráiler que viene atrás, ¿no? Es la casa rodante que uno... Me parece que hablar así de la novia es un poco fuerte, pero bueno. Le dijo tráiler
spoiler a la novia. No, por favor. Por favor. Pero hablando del descanso, ¿cuánto hay o cuánto sucede? Sobre todo en el fútbol se habla mucho de volvió con 10 kilitos de más y vos ahora hablabas del descanso entre temporada como un momento de descanso puro. Por ahí si vos me decís descanso puro a mí, entiendo una cosa que es el relax total. Ahora, ¿hay una recomendación de mantener cierto nivel de actividad para los deportistas? ¿Cómo procesan eso? La alimentación, por ejemplo. Lo primero y principal es confiar en que el jugador es deportista los 365 días del año. Para eso, uno de los problemas que tiene, que muchas veces nosotros dijimos, es profesional. Pero si la realidad de ese pibe que es profesional, que cobra por eso, nunca estuvo en una estructura que lo educara, es lo mismo que la nada. No es como no haber pasado por la escuela, básicamente. Entonces no termina siendo culpa del deportista. Y los deportistas muchas veces se hacen a las piñas en esos rubros, desgraciadamente, ¿no? Entonces los clubes, nosotros deberíamos de trabajar de mejor manera para darle soporte y sostén al jugador, porque muchas veces no tienen ni siquiera las herramientas. Y uno por afuera dice, che, y fíjate que es profesional, cobra por eso. Que cobre no significa que sea profesional. O sea, cobra porque es un trabajo, pero por ahí no es profesional con la tarea. Entonces hay que, eso es un camino, es un proceso que hay que conducirlo. En el rubro alimentación, que es, te diría, el primer peldaño en el cual se sustenta todo, y uno tiene sus permitidos, inclusive en las pretemporadas, el tiempo entre temporada y temporada, pero después básicamente el cuidado de la alimentación es determinante. Uno viene a ver... Ahí depende mucho también cómo se tome. Hoy hablaban de la NBA en el bloque anterior. La NBA le pasa absolutamente la responsabilidad a los jugadores. No hay un control de nada. Viniste con kilos de más, jodete, te multo, no jugás, vas al banco. No hay como ese control. Al revés, dicen, si el jugador no lo entiende, lo único que se juega es el jugador. Es una cuestión de mercado también. Bueno, si el jugador no lo entiende, hay otro atrás que en la mayoría de los casos es igual de bueno o mejor y que puede llenar el lugar. Son muy pocas las figuras que nada, son irreemplazables. Capaz que acá en el deporte uruguayo no te podés dar ese lujo. A la estrella del equipo tenés que tratar de acompañarla todo lo posible para que cuando llegue bien, porque si no después no es fácilmente reemplazable. Y de la mano con eso, por eso es importante entender que la persona es quien tiene que tomar las decisiones. Porque a ver, en esto de la alimentación, que es realmente 24 horas, uno tiene que tratar de que esa persona adquiera hábitos alrededor de eso. No es hacer una dieta o comer tal cosa, sino que si eso no es un hábito, termina siendo una conducta forzada. Al ser una conducta forzada, tiene fecha de vencimiento como el sachet de leche, ¿viste? O sea, decís, chao, tarde o temprano se va a caer. O hace un esfuerzo tremendo y ante una mínima frustración o una frustración media, abandona. Suelta la mano un montón de cosas que son muy importantes para esa persona. Por eso hay que trabajar mucho en revisar y en tener como los hábitos correctos, digamos. ¿Cómo estamos parados en Uruguay con respecto a los otros países de la región? ¿Hacemos los clubes de fútbol, los clubes de básquet o los de rugby? ¿Hacemos preparaciones distintas, muy distintas al resto o estamos en similares niveles? El drama, a ver, la realidad es que el nivel profesional es muy bueno acá en Uruguay, muy bueno. Hoy en día saber qué está haciendo Real Madrid o Paris Saint-Germain o Barcelona es muy fácil. Saber qué está haciendo la NBA es muy fácil. No solamente tenés podés conseguir el vínculo, sino las redes sociales ayudan y mucho en tener esto que hablamos hoy al principio de la sobreinformación. Pero más allá de eso hay un muy buen nivel profesional respecto a eso. ¿Cuál es el drama? Es copiar y pegar, digamos, ¿no? Claro. Esto lo vi en no sé dónde, esto lo hace el Real de Madrid. Bueno, está bien, lo hace el Real de Madrid porque tiene 14 o 15 jugadores que tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, el problema muchas veces que se arma es como decodificar eso a la realidad del Uruguay, a la realidad de ese momento, ese día en particular, con esos jugadores que estás teniendo. Entonces, el drama de saber que podés hacer lo que está haciendo el Paris Saint-Germain, es que quieras copiarlo y que no tenga un sentido en tu plan. O sea, vos tenés que pensar que esto es como armar un puzzle, ¿no? No puedes traer una pieza de otro puzzle y tratar de ponerla a la fuerza, ¿no? Tiene que realmente encajar, y eso al día de hoy, más allá de la tecnología y todo, por suerte, sigue siendo una tarea extremadamente artesanal.
donde la intuición del entrenador, el trabajo en equipo, la profesionalización atrás de todo eso y las diferentes áreas que están participando tengan como su momento de debate e intercambio para que eso exista. Digo, mientras no sea copiar y pegar, buenísimo. ¿Cómo es ese debate? Lo hablaste un poco también al principio, con el entrenador en el caso de estos deportes de decisión, para cómo se decide qué priorizar en cada momento cuando los dos por ahí dialogan o tienen intereses que son distintos. Por ahí uno desde lo físico, no son distintos en el sentido de que van en el equipo, pero saberes específicos. ¿Cómo se hace diálogo y cómo se llega a algo que sirva a los dos, digamos? Y es una batalla. Es una batalla. Es una batalla bien entendida, por supuesto. Los entrenadores generalmente, bueno, capaz que se me enoja alguno, pero digo, los entrenadores generalmente piensan que el tiempo no les da para nada. Atrás el tiempo en la cancha, digamos. Exacto. Atrás de eso hay la efectividad del tiempo, que por ahí es uno de los rubros en los cuales trabajar, ¿no? Como cuáles son las estrategias de comunicación de todo el staff técnico para generar impacto en la menor cantidad de tiempo posible. Entendiendo que los procesos que tenemos de atención son los mismos que nos pueden pasar a nosotros, ¿no? Hoy nos sentamos, no sé, a escuchar una charla y ya sabemos que en el minuto 35 o 40 probablemente miremos para otro lado, el celular, el reloj, y lo mismo le pasa a los jugadores, o sea, pensemos exactamente lo mismo. Entonces, cómo rankear las cosas importantes es determinante en esa organización. Si yo tengo un contenido que es nuevo, voy a trabajar en un sistema de defensa en el cual quiero ponerlo para el fin de semana, no lo puedo poner el jueves y no puede ser del minuto 17 de la práctica para adelante, no, tiene que estar en el minuto 0, presentado antes, por ahí inclusive de manera teórica. O sea, tengo que generar estructuras y herramientas que me generen mayor impacto. Entonces ahí hay un tema de efectividad de tiempo también, que a los entrenadores les encanta hablar, generalmente, ahí como nos pasan las oficinas cuando estamos en esas acaloradas discusiones, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de tal jugador y fíjate que si tuviera, escuchen, vamos a cortar esta conversación, podemos enfocarnos en el entrenamiento, en cómo, porque los entrenadores muchas veces como que se meten con el dolor de cabeza sin ver qué le está pasando a la persona, ¿no? Claro. Un último debate que se da bastante en esta época es en los cuadros uruguayos, en el fútbol, que empiezan competencias internacionales antes de empezar la competencia local, digamos, esto que se llama entran sin rodaje. Siempre se dice que, por ejemplo, juega la primera fase de la Libertadores contra un equipo que viene en la cuarta fecha de su campeonato. Desde tu experiencia, desde tu punto de vista, ¿cuán positivo y cuán negativo es esa situación de no tener partidos previos? Y la verdad que no tener partidos previos es una complicación. Digo, el equipo solo se afina con rodaje, porque va más allá de estar... A ver, lo que seguro es erróneo me hago cargo de esta... Es decir, si están mal o bien físicamente. Lo vi mal desde lo físico, bien de lo físico. En realidad eso no tiene sustento de ningún tipo, sino es cómo interactuaron las piezas en ese momento. Después habrá habilidad, algunos estarán en mejor condición física, otros estarán en peor condición física, pero esto es como una partida de ajedrez. Vos tenés que ir armando ese rompecabezas. Es como cuando en la Fórmula 1, el auto entra en boxes y lo vas afinando y a medida que van pasando las carreras, bueno, esto es exactamente lo mismo, pero mucho más complejo porque hay relaciones humanas, hay relaciones sociales, hay interacción. Entonces, el rodaje es súper importante, es afinar la máquina en relación al juego, no así corren más lento, más rápido, o cómo se van a recuperar, o en 3 bocanadas, en 3 sprints o pique, se queda boqueando. Eso realmente va a pasar. ¿Por qué? Porque tiene que tener como su proceso de puesta a punto con el juego de la pelota en ese partido en particular y con los compañeros que tiene y el sistema que está proponiendo el entrenador. Entonces sí, afecta, claro que afecta. Lo ideal sería llegar con mayor cantidad de rodaje. Y tiene una incidencia directa también en el rendimiento de los jugadores, ¿no? La confianza que está pasando, y bueno, hay un montón de cosas que no me quiero extender, pero básicamente va por ahí. Santiago Alfaro, director deportivo del Club Igual Villaviarres, entre otras tantas cosas. Muchas gracias por pasar estos ratos con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes. ¿Pasaste bien? Sí, divino. Ahora te vamos a ver si podemos entrenar con nosotros. ¿Vos tenés que seguir bajando panza? Me encantaría. Dale, en la tanda ahora haces unos burpees y esas cosas. Por decir algo, se hace radio.